Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a una charla más de Arqueología de Bolsillo, el profesor Panda, en donde pues esta ocasión les vamos a hablar un poco sobre la pintura mural del norte de México. Les damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que ya nos conocen y que han estado con nosotros durante alguna otra de estas charlas gratuitas o durante alguno de nuestros cursos sobre Arqueología General de México. Y obviamente también le damos la bienvenida a todas aquellas personas que se unen por primera vez a nuestra comunidad y que están asistiendo a este tipo de clases. Durante los próximos minutos estaremos hablando exhaustivamente, aunque de manera bastante general, relacionada con el arte rupestre de México, particularmente el del norte de México. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros consideramos que son formas y estrategias de comunicación en las que nos podemos acercar a muchas personas que tal vez no siempre se sienten acercadas de alguna manera a este tipo de temas y justamente pues nuestro eh, sentido en las redes sociales obviamente es hablar de arqueología porque nos gusta mucho la arqueología. Les damos la más cordial bienvenida. Están nuestros controles generales, nuestra productora y directora general, Mariana, que es la encargada de todo el tipo de contacto y conexión con todos ustedes. Yo, por mi parte, soy Miguel Báez y estaré encargado de platicar con ustedes sobre el tema del día de hoy. Como les decía yo, lo que buscamos en este proyecto es hablar de una manera distendida, pero de cierta manera bastante académica, relacionada con todos los temas que nosotros ponemos en la palestra. Y decíamos, pues en este caso hablaremos sobre el arte rupestre o las manifestaciones gráfico-rupestres que se encuentran en el norte de México, que son pues bastante numerosas y que son también bastante importantes a nivel mundial en muchos sentidos, como ya irán ustedes viendo durante la presentación que vamos a hacer en unos minutos para ustedes. En este sistema que nosotros tenemos, la manera más directa de comunicarse con nosotros es escribiendo si tienen alguna duda o alguna pregunta en la sección del chat de esta sesión de Zoom, donde nosotros trataremos en su momento de cacharla en vivo, o si no, le daremos paso a todas las preguntas que tengan ustedes hacia el final de la clase. Así que bueno, pues no nos queda más que darles la bienvenida de vuelta a todos aquellos que ya han estado con nosotros y darles la más cordial de las bienvenidas a todos aquellos que se unen por primera vez a esta aventura de arqueología de bolsillo y del profesor Panda. Por lo tanto, entonces vamos a pasar a ver nuestra pantalla y a partir de este momento, pues estaremos hablando aproximadamente unos 90 minutos relacionado con este tema que creo yo, o insisto, es de bastante importancia debido a el gran número de este tipo de manifestaciones que existen en nuestro país. Así que, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de dos temas en específico que están relacionados con nuestro tema. Por un lado, dar una pequeña introducción en la primera parte relacionado a qué es la pintura rupestre y más o menos algunas especificaciones muy notables relacionadas con todo este arte a nivel general e incluso algunos ejemplos a nivel mundial. Posteriormente, hablaremos sobre, en la segunda parte, hablaremos sobre la pintura mural, la pintura rupestre del norte de México, que como decimos es bastante amplia, aunque no única en relación con la vecina al sur de Mesoamérica, pero esto ya lo abordaremos en su debido momento. Bueno, la pintura rupestre, lo primero que nosotros necesitamos explicar o platicar con ustedes es entender, hay varias maneras de ponerle nombre a estas manifestaciones o a estas pinturas, básicamente, que nosotros encontramos en abrigos rocosos, en cuevas o incluso en rocas en diversos lugares aislados. Hasta hace algunos años, hasta hace algunas décadas, el mundo académico utilizaba varias palabras para distinguir este tipo de manifestación. Por un lado, se hablaba de la pintura rupestre, que es como nosotros trataremos de referirnos el día de hoy, pero por el otro lado se hablaba mucho de el arte rupestre. Y este término de arte generó en los últimos años que la arqueología y las ciencias sociales tendieron mucho más hacia la crítica, pues levantó una importante ámpula, puesto que lo que nosotros observamos dentro de estas pinturas fabulosas que hay en cuevas y abrigos es pues
de alguna manera es una expresión artística y por lo tanto podría ser llamado arte. Sin embargo, la intencionalidad con la que está hecha, la intencionalidad que la persona que pintó estas cosas lo hizo, no tiene absolutamente nada que ver con el arte. De hecho, hay una gran discusión al respecto, ya que, bueno, las distintas formas de arte de la humanidad pues se van representando en diferentes momentos. Se insiste mucho en llamar a las esculturas de tipo religioso y a las pinturas como arte en diversas áreas, particularmente la historia del arte trata de referirse todavía y hace referencia a este arte rupestre. Pero insisto, el nombre específico de lo que nosotros queremos es referirnos a la pintura rupestre. ¿Por qué? Porque estamos hablando del uso de pigmentos en superficies de piedra. Ahora, también hay una gran diferenciación entre lo que es la pintura rupestre, es decir, lo que ustedes están viendo, vamos a decir, una pincelada dentro de la roca, por decirlo de alguna manera, aunque muy pocas veces se utilizan los pinceles, pero otra forma que se confunde a veces mucho es la de los petrograbados, que son básicamente eh, manifestaciones labradas sobre la piedra que hacen que se formen figuras con relieve y que estas pues muchas veces son confundidas con pintura. ¿Por qué? Por ejemplo, si es una pared de color café y se raspó, pues usualmente la zona raspada, es decir, donde estarían los monitos, uno la vería de lejos de otro color, entonces uno la ve y dice, esto está pintado. Sin embargo, ya cuando lo ves muy de cerquita, te das cuenta que no, que al contrario, que está más bien levantada la superficie de la piedra y que entonces lo que tú estás viendo es una pared oxidada y una pared recientemente, vamos a decir, es decir, hace algunos cientos o miles de años, trabajada por el ser humano. Pero estas diferenciaciones, insisto, son bastante claras. A pesar, haciendo estas indicaciones, bueno, nosotros básicamente vamos a hablar sobre pintura rupestre. También en cuanto a petroglifos, pues también México es una potencia, tenemos una enorme cantidad de sitios arqueológicos con estas representaciones y tal vez en otro momento valga la pena que platiquemos sobre este tema. Sin embargo, para todos aquellos que saben que nosotros vamos a dar un curso sobre arqueología del norte de México a partir de la próxima semana, pues los petroglifos o petrograbados serán un tema evidentemente de interés, aunque, insisto, el día de hoy platicaremos básicamente sobre pintura rupestre. ¿Cuáles son algunas de las características generales? No quiere decir que todas las pinturas rupestres caigan dentro de esta bolsa, pero una buena cantidad de las pinturas rupestres que están representadas en nuestro país fueron elaboradas por un grupo o grupos de personas que nosotros conocemos como los cazadores recolectores. Y esto es una forma de vida, y es lo que a ustedes les llamará por ahí un poco el nombre, porque lo vieron seguramente y todos lo vimos cuando estudiamos y éramos muy jovencitos. Esto nos estamos refiriendo básicamente a las personas que tienen como forma de vida el ser nómadas, es decir, las personas que todavía no conocían los sistemas agrícolas o no podían aplicarlos, como es el caso del norte de México, que no es precisamente una zona propicia para la agricultura de temporal. Estos grupos de cazadores recolectores, pues se distribuyeron a lo largo de la historia en una enorme cantidad de regiones y esta enorme cantidad de regiones obviamente pues produjo una gran variabilidad de grupos sociales o de grupos tribales, como propiamente les llamamos. En general, cuando hablamos, por ejemplo, de las bandas, es decir, pequeños grupos sociales, pequeños grupos humanos, constituidos por pocos individuos, es decir, unos 20 a 100 individuos, nos referimos a bandas, es decir, a estos grupos de nómadas que en general suelen a lo largo de la historia ser muy pequeños porque alimentar a un grupo más grande, es decir, alimentar a grupos superiores a 100 personas, ya requiere de estrategias de búsqueda, recolección y cacería muchísimo más complejas y en general parece ser que el ser humano no se, eh, cuando tenía esta forma nómada de desarrollar su vida, pues no necesariamente tenían éxito en los números, algo que tal vez hoy es bastante más común y normal de ver cuando
el planeta Tierra tiene aproximadamente 7.400 millones de habitantes. Estos grupos, insisto, son los más antiguos, son los grupos de, por ejemplo, los migrantes que llegaron al continente americano a través de el estrecho de Bering, o los grupos que fueron migrando desde África hasta Europa y que fueron migrando, perdón, y que fueron evolucionando hacia distintas subespecies del ser humano hasta llegar hasta el Homo sapiens sapiens, que es el género humano que nosotros hoy en día todos nosotros compartimos. Entonces, bueno, la primera condición importante que nosotros tenemos que entender para la pintura, entender la pintura mural, la pintura rupestre en el norte de México es que los que la elaboran son personas que se mueven durante todo el año, es decir, permanecen estables en el territorio durante muy poquito tiempo. Y esto evidentemente va marcando una línea importante. ¿Por qué? Porque los cazadores recolectores, incluso los grupos modernos que todavía hay en Australia, en Papúa Nueva Guinea, en Mongolia, estos grupos tienen tendencia a moverse obviamente hacia donde se encuentran los animales, hacia donde se encuentra el agua, es decir, buscan condiciones geográficas y condiciones alimenticias exitosas para poder preservarse en el tiempo. Y esto es básicamente lo que nosotros vemos. No quiere decir que en la época de las grandes culturas como la maya o la mexica o la tolteca no hayan existido personas que pintaron en las paredes. Sí, todavía existía, e incluso después de la llegada de los españoles, bastantes décadas, incluso más de un siglo después, todavía había grupos humanos. Y si ustedes todavía se ponen un poco más quisquillosos, pues había grupos de cazadores recolectores en México todavía hasta el momento de la revolución. Por lo tanto, esta ha sido la forma de vida más larga sobre el planeta para los seres humanos. Tenemos muy poco tiempo. El advenimiento de la agricultura tiene, dependiendo de la región donde ustedes estén, entre más o menos unos 9, 7, 6.000 años de antigüedad, y la vida como seres nómadas, cazadores recolectores, pues se eleva por los cientos de miles de años. Es decir, es el periodo arqueológico más largo que conocemos y evidentemente del que menos sabemos. Ahora, ay, aquí estamos. ¿Cómo se pinta o por qué se pinta? Bueno, más bien cómo se pinta, ahora iremos al por qué se pinta, pero ¿cómo se hace? Bueno, los seres humanos desde hace muchos miles de años se han dado cuenta o se daban cuenta de que algunas piedras, algunos minerales, algunos polvos dejaban manchas de colores dentro de las superficies que los contenían o las superficies sobre las que se tallaban, por ejemplo, la roca. Y así entonces, poco durante un aprendizaje que duró seguramente siglos y tal vez milenios, pues fue aprendiendo a darse cuenta de que algunas piedras de color roja, que nosotros en la modernidad conocemos como hematitas o variaciones de la hematita, pues son básicamente las piedras rojas que se pueden moler, es decir, que se pueden procesar para generar estos polvillos que son eventualmente con los que pinta o pintaban los seres humanos en las cuevas o abrigos rocosos en el pasado. Pero esto es, insisto, muy interesante porque ya de entrada estamos hablando de un proceso bastante complejo que es la selección de los materiales, la selección de las materias primas que pueden ser molidas con metates, básicamente, que han sido encontrados en muchos sitios arqueológicos y que uno además se da cuenta de la evidencia de que estas piedras de molienda han servido para moler pigmentos, porque como ustedes pueden ver en esta imagen, pues algunas de ellas todavía conservan los metates o las piedras de molienda, conservan el color, es decir, evidentemente las eh, piedras con alto contenido en colores ocre, en colores como la hematita o la malaquita, por ejemplo, al ser pulverizadas, al ser mezcladas con agua y a veces con algunos otros materiales, como pueden ser resinas de alguna planta, por ejemplo, como la sábila, pues pueden ser utilizados incluso como fijadores en las pinturas rupestres. Y entonces, pues obviamente el hecho de subir a un abrigo rocoso y pintar una pared, pues requiere una enorme cantidad de conocimiento, requiere una enorme cantidad de historia
y particularmente siglos o milenios de evoluciones regionales de dónde encontrar las piedras que pintan y obviamente trasladarlas hacia estos lugares para eventualmente decorarlos. Ahora, ¿por qué se pinta? Bueno, este es tal vez el problema que todos los arqueólogos tratamos de resolver. ¿Por qué pintamos? Porque probablemente tenemos, como vamos a ver en un momento, una gran necesidad de comunicación y que esta comunicación no solía ser de manera directa. Es decir, si ustedes van a Teotihuacán, van a encontrar, por ejemplo, plazas públicas donde pueden meter a 100,000 personas y darles un mismo mensaje a 100,000 personas al mismo tiempo. Aquí estamos hablando de espacios muy reducidos, espacios pequeños, espacios familiares y además espacios que muchos de ellos tienen poca iluminación, poca circulación, es decir, no son espacios para que haya muchas personas. Por lo tanto, son o creemos los arqueólogos que se están usualmente pintando o representando temas que son bastante profundos o que son eh, fundamentales para poder explicar la supervivencia e incluso la cultura de algunos grupos. ¿Qué es lo que más encontramos en nuestro país particularmente, pero también en otras partes del mundo? Bueno, cinco en general, cinco formas, aunque hay variaciones, hay casos especiales, pero donde encontramos animales, encontramos plantas, encontramos seres humanos, encontramos seres sobrenaturales, es decir, seres gigantescos, seres con cuernos, etcétera, etcétera, que son todavía son construcciones muy profundas de todos estos grupos de cazadores recolectores y en algunos casos figuras y formas geométricas que son también muy particulares para poder explicar. Obviamente, cuando uno se encuentra animales, plantas o seres humanos, pues la explicación tiende a ser, la explicación que damos los arqueólogos tiende a ser, vamos a decir, de alguna manera muy directa. Sin embargo, cuando tenemos estos motivos abstractos, estos motivos geométricos o los seres sobrenaturales, pues entramos en una gran discusión. ¿Por qué? Porque como van a ver en la segunda parte, con varios sitios arqueológicos, todos estos sitios se encuentran totalmente aislados de una ciudad, de una población, de un lugar. Estos son lugares, estas cuevas y estos abrigos son lugares muy especiales. En algunos casos son habitacionales, pero es la minoría de los casos. Es decir, estos son lugares que se seleccionan ex profeso para ir a pintar alguno de estos elementos. ¿Qué significa? Bueno, en la mayoría de los casos estamos entendiendo ideas y conceptos que tienen que ver con el ser humano y la manera en la que considera el cosmos, pero en otros casos son escenas que tienen que ver a veces con naturalismo, como vamos a ver un poco más adelante. Una de las formas más comunes que están representadas en el arte rupestre, en el arte en las rocas, en el norte de México, son los animales. Muchos de estos animales pueden ser de alguna manera identificados con las faunas locales. ¿Por qué? Porque esta zona desértica, esta zona al norte, en los estados de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, el clima no ha variado tanto como en la parte sur de México, en lo que nosotros conocemos como Mesoamérica, porque Mesoamérica está dentro del área que llamamos tropical, es decir, entre el área de los trópicos y los cambios estacionales son bastante más, es como un poco los que vivimos en el centro de México, pues tenemos de alguna manera más notables los cambios de estación que tal vez en lugares mucho más cálidos como podrían ser Yucatán o Oaxaca y Chiapas, que son un poco más calientes como estados y que tienen menos variabilidad, es decir, por ejemplo, hace calor todo el año y en otros lugares del país, de la propia Mesoamérica, pues hay épocas de frío y épocas de calor, más o menos a eso nos referimos. El caso es que estos son los motivos que popularmente se marcan o que popularmente se pintan dentro de las cuevas y dentro de los abrigos rocosos en México. Sin embargo, por ahí hay algunas variaciones que ustedes podrían encontrar en otros espacios. Pero yo lo que me quería referir es que en general todas estas formas cumplen con un concepto muy básico que es
el de la comunicación. Estas pinturas de animales, estas pinturas de plantas, de seres humanos, de motivos geométricos o de seres sobrenaturales, buscan mostrar una eh, representación específica de ideas y conceptos. Sin embargo, hay muchas formas de hacer este tipo, y la más tal vez moderna, la que más estamos nosotros cercanos, por ejemplo, es la del graffiti. Yo solamente les pongo este ejemplo porque, claro, hoy en día el graffiti es visto en la sociedad, tal vez, bueno, empieza a tener un mejor nombre, el de los grafiteros, a veces se les utiliza para remodelaciones urbanas dentro de centros de ciudades, pero en el fondo son formas de comunicación. Lo que pasa es que hoy en día nosotros asociamos, como les digo, con varias cargas negativas a los chicos que se dedican al graffiti. Pocas veces los llamamos artistas, básicamente los llamamos vándalos o una forma de vandalizar. Sin embargo, a veces somos poco conscientes de que esos mensajes pueden perdurar muchísimo en el tiempo y que entonces se convierten en formas de comunicación de manera directa o de manera indirecta. Eh, las pinturas rupestres, pues muchas de ellas permanecen durante miles de años en los abrigos rocosos y hablaremos de casos que tienen mucho tiempo. Pero hay otras formas que también son vistas desde el mundo de la arqueología, yo solo se las pongo como una comparación en específico, pero esto que ustedes ven aquí es un graffiti, primero raspado y después pintado por un vikingo en la iglesia de Santa Sofía en Estambul. Recuerden que los vikingos pues estuvieron muy activos durante 2 o 3 siglos en buena parte de Europa, entraron al mar Mediterráneo, estuvieron en Rusia, estuvieron en muchos lugares y un vikingo, esto está escrito en escritura rúnica vikinga, un vikingo escribió en la Catedral de Santa Sofía, en uno de los escalones, escribió aquí estuvo Halfur, es decir, aplicó el famosísimo aquí estuve yo, pero esto es un graffiti elaborado hace aproximadamente 800 años en Turquía. Sin embargo, ha sido preservado y termina quedando dentro de la decoración de la iglesia. Por supuesto, Santa Sofía es muy grande y pues ir a ver esto en específico requiere de conocimiento, llevar una guía, etcétera, etcétera. Pero lo que me trato de referir es que esto, aunque es un mensaje muy sencillo y muy directo, aquí estuvo Juan, aquí estuvo Pedro, es decir, es una manera de vandalización, si lo queremos ver desde ese punto de vista, pues con los siglos se convierte en un objeto histórico, pero también es una manera permanente de hacer que un mensaje perdure. Hoy en día, pues básicamente nadie hablamos, leemos sobre rúnico y es un poco lo que sucede con las pinturas en los abrigos rocosos. Nosotros no hablamos en específico ese idioma, no tenemos relaciones específicas con las culturas que hicieron la gran mayoría de todos estos abrigos rocosos y por lo tanto desconocemos el mensaje específico. Y lo que hacemos es estudiar de alguna manera los mensajes desde un punto de vista de la composición, del modo artístico. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho trabajo a los arqueólogos aterrizarlo hacia el punto de vista de la explicación directa. ¿Por qué? Porque, insisto, yo por eso les pongo ese ejemplo, porque estas pinturas no dicen aquí estuvo Juan. Estas pinturas dicen mensajes muchísimo más complejos, pero son formas de comunicación y eso es importante o interesante de entender, así como hoy en día el graffiti de un chavo banda es una manera de comunicación con la que tal vez no nos sentimos del todo compenetrados, pero en el fondo él está haciendo una expresión de tipo artístico. Es una manera de explicarlo de alguna manera. Hoy en día nosotros usualmente no tenemos exposición pública de nuestros pensamientos y una graffiti, una pintura mural es justamente una manera muy, muy pública de hacer pensar o de reflejar pensamientos muy privados, como pueden ser los que tienen que ver con la religión, con la manera de concebir al mundo, la cosmología, etcétera, etcétera. Más si ustedes le suman el hecho de que las personas que pintan estas cosas no están en ese lugar, es decir, no las ven todo el año, tienen que moverse e ir a lugares donde hay más comida, donde hay mejores condiciones climáticas y después, meses o años después, regresar a estos puntos porque son significativos.
culturalmente los seres humanos repetimos las cosas. Es como las fiestas de los santos cada año. Las repetimos. Si ustedes han estado en un pueblo o viven en un pueblo pequeño, pues saben el valor de esas tradiciones. Repetir, repetir, repetir. Estos objetos, estas pinturas propiamente, son hechas para repetir estas historias. Muchos investigadores creen que están elaboradas y pintadas en un orden que genera cómo poder contar una historia, es decir, una especie de cuentacuentos, cuentaleyendas, con algunos deben ser mitos fundacionales, otros deben ser ideas relacionadas con lo que ellos percibían como cambios, modernidades, etcétera, etcétera. Son mensajes muy profundos, pero sin embargo nosotros hoy en día desde el punto de vista de la arqueología tenemos pocas herramientas necesariamente como para poder explicarnos. La mejor sigue siendo excavar, excavar estos sitios arqueológicos. Sin embargo, la excavación es un tema, es una operación cara y sobre todo todos estos sitios arqueológicos, la gran mayoría, se encuentran ubicados en lugares de muy difícil acceso que evidentemente hacen que no sea una de las mejores opciones ir a excavar. Y el otro sentido es que pues los objetos que pueden ser encontrados pues desde un punto de vista artístico o desde un punto de vista de importancia, pues no necesariamente se compararían con lo que puede uno extraer en una excavación en alguno de los sitios más grandes o monumentales de arqueología mesoamericana. Pero bueno, el otro fenómeno que es muy interesante es que el arte rupestre se encuentra en todo el mundo, es decir, en todos los espacios en donde ha habitado el ser humano los últimos, más o menos, en algunos lugares menos, pero desde hace unos 30 o 40 mil años, el ser humano está pintando paredes, está rayando muros y en algunos casos, pues verdaderamente ha hecho obras espectaculares. Uno de los últimos hallazgos más importantes se dio en la década de los 90, es la cueva de Chauvet en Francia, tiene aproximadamente 40 mil años y pues es, además de un documento, o sea, de un espacio arqueológico de gran importancia, pues es un documento genial, porque, por ejemplo, lo que ustedes están viendo pintado en su pared es cómo el hombre prehistórico percibía a un animalito llamado el león de las cavernas y el oso de las cavernas. Ambos, como dirían en mi pueblo, ambos dos hoy en día desaparecidos y extintos. Animales que se extinguieron hace aproximadamente unos 18 mil años. En otras partes del mundo hay mamuts, por ejemplo, que también evidentemente están extintos. Pero particularmente esta cueva de Chauvet tiene una colección de animales pintados en las paredes verdaderamente espectacular. Hay una película, si ustedes tienen oportunidad de acceder a ella, véanla. Se llama La Cueva de los Sueños Perdidos de Werner Herzog y es una película pues básicamente basada en la arqueología y lo que la arqueología dice de este yacimiento arqueológico que es verdaderamente espectacular. Pero no son las únicas regiones. Por ejemplo, yo solo les estoy ilustrando algunos ejemplos. Esta es pintura mural que se llama estilo de rayos X por un motivo pues muy evidente. Parece que le estuviéramos viendo los ligamentos, los huesos y las venas a este hombre. Evidentemente es un hombre. Ustedes pueden ver entre las piernas, tiene su órgano reproductor masculino y este es un estilo propiamente de un área llamada el Parque Nacional Kakadu en el territorio noroeste de Australia. Esta región es especialmente particular porque hay miles de abrigos rocosos con este tipo de pinturas y entonces uno puede ver tortugas, cocodrilos, peces, magos e incluso algunas imágenes que se utilizan en muchos programas porque representa seres humanos muy cabezones en color blanco y los vivos, como se dice por ahí, los vivos lo utilizan para representar a personas de otros planetas que visitaron esta región. Eso, bueno, es cultura popular, eso no nos interesa mucho, pero lo que es padre es darnos cuenta de que hay otras regiones del planeta donde hay una importantísima actividad y México, afortunadamente, es una de ellas. Solo por ponerles algún otro ejemplo, les muestro estas que son del sitio arqueológico de Cederberg, el sitio patrimonial llamado Cederberg en Sudáfrica, donde ustedes pueden ver cómo una manada de elefantes
está en interacción con un grupo de humanos. Probablemente el grupo de humanos está en proceso de cazar, pero porque bueno, en África todavía hasta hace no muchas décadas y hace un par de siglos, pues la caza máxima para un joven sudafricano era el poder matar un elefante. Entonces, pues parece ser que hay toda una tradición asociada con eso y que además la podemos ver en pinturas murales como en este caso. Son, insisto, solo algunos ejemplos. Uno podría hablar de cientos de lugares en Francia, cientos de lugares en España, cientos de lugares en Turquía, en Marruecos, en Argelia, en Arabia Saudita, en Sudáfrica, en Chile, Argentina, México, Canadá, China, Brasil, es decir, en prácticamente todos los rincones del mundo, el ser humano en algún momento, más o menos hace unos entre 40 y 20 mil años, 15 mil años, comenzó a pintar con las manos diferentes escenas y evidentemente lo hacía de una manera bastante, digamos, en algunos casos pues no hay ficción sobre la proporción, no hay ficción, no hay fisonomía de los animales, es decir, no hay una técnica propiamente específica para el dibujo, pero a pesar de que estas son imágenes pintadas hace siglos y siglos y siglos, pues en muchos casos nosotros las podemos entender fácilmente. Estos son seres humanos y elefantes. Ahora, la parte interesante y en donde hay mucho debate académico entre los que se dedican al arte rupestre es, por ejemplo, por qué los seres humanos se podrían ver del tamaño de estos animales. Sin embargo, ahí la respuesta pues podría estar mucho más relacionado en los que hayamos hecho alguna vez dibujo, pues sabrán que el dibujo de perspectiva es bastante más truculento de lo que muchos pensamos y pues hacer que las cosas en una hoja de papel o en un lienzo o en una cueva se vean en sus proporciones, tamaños y formas completas, pues requiere obviamente de artistas. Hoy en día, por ejemplo, sabemos que los chicos que hacen el graffiti, pues casi todos tienen un aprendizaje importante respecto a pintura, dibujo, dibujo técnico, etcétera, etcétera. En este caso, lo que nosotros estamos viendo es, no, por eso se dice que no es una expresión de tipo artístico, sino es propiamente expresiones que tienen que ver con el día a día de los seres humanos, como la cacería, la convivencia con otros animales o temas mucho más profundos como qué sucede cuando el ser humano se encuentra con los elefantes. Por ejemplo, podría estar hablando de periodos muy específicos de tiempo, ya que los elefantes, por ejemplo, son animales migratorios que avanzan distancias muchísimo más grandes que los seres humanos. Por ejemplo, hay hoy en día identificados algunas manadas de elefantes en África que se mueven a través de varios países durante 600 o 700 kilómetros en algunos momentos del año. Pero esto, insisto, es ya, digamos, especulativo y depende de cada región en específico. Y otras regiones, otros lugares, no necesariamente nos hacen que nos vayamos a otras partes del mundo. Esta pintura que ven ustedes aquí, que de un hombre en negro, que está con detalles en rojo y en amarillo, pues es una pintura que pertenece a la cultura olmeca, es decir, esto más o menos fue pintado alrededor del año 1100 antes de nuestra era o antes de Cristo, como lo quieran ver, y esta está en una cueva de un lugar llamado Oxtotitlán en Guerrero. De este tipo hay muy pocas, es decir, nosotros no podríamos hablar ahorita de una cueva con pintura mural donde podamos reconocer teotihuacanos o mexicas. Los mayas, bueno, ahí hay un poquito de diferencia, hay un par de cuevas en el área maya que sí están pintadas al estilo de la pintura rupestre, pero no es lo común. Recuerden, estas sociedades o las sociedades, la gran mayoría de las que hacen arte rupestre, viven en son nómadas, es decir, no tienen un lugar específico. Los seres humanos a partir más o menos del año 1500 antes de nuestra era en México y en Mesoamérica comenzaron a construir grandes asentamientos e incluso pues en algunos casos ciudades propiamente. Y el objetivo específicamente de la ciudad es
convertir todo el entorno natural en un lugar que esté más a la mano, es decir, que tú no tengas que viajar días para llegar a una cueva, sino representas una cueva, por ejemplo, en hacer un hoyo en la tierra, por ejemplo, es decir, se van haciendo otro tipo de construcciones simbólicas. Sin embargo, es interesante, les quise poner esta, hay en particular la mayor cantidad de pinturas murales que se han detectado en México, que sí son representativas de culturas sedentarias, como en este caso los olmecas, son precisamente representaciones en Guerrero, donde hay varias cuevas que tienen este tipo de pinturas y algunas otras también muy interesante y con estética que claramente nos habla en este caso de el periodo olmeca de nuestro país. Es decir, se calcula que esta pintura debe haberse elaborado, como les decía yo, más o menos hacia el año 1200 antes de nuestra era. Usualmente se utilizan, por ejemplo, el negro que ustedes ven. En general, en casi todos los sitios arqueológicos, el negro se pinta de la manera más sencilla, como hoy en día, con carbón. Y ese carbón puede ser fechado. Por eso más o menos sabemos el periodo de algunas de las pinturas murales, aunque no en todos los casos, porque, como ustedes se podrán imaginar, México es un país muy grande y tiene una enorme, enorme cantidad de sitios arqueológicos.